Muy bien, amigos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí una vez más en el Bancaforo. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a Alejandro Félix de Sousa Ferreira y a Severo Sousa. Los dos son Sousa, pero por si acaso no tienen nada que ver, ¿eh? Uno es de Sousa con Z, de Sousa, y otro es Sousa con S. Así que aclarando siempre. Lo que sí es cierto es que son dos reconocidos consultores, líderes de opinión, que desarrollan dentro de muchas otras actividades la labor de asesoría en gestión de crisis en la empresa que fundó Alejandro, que se llama la Corporate Diplomacy, ¿no? Así, no sé si lo dije bien, pero entiendo que ese es el nombre. Es una empresa muy reconocida que atiende a importantísimos clientes en Panamá y en la región también. Así que les hemos pedido que, por favor, nos conversen un poquito de los principios efectivos para una gestión de crisis. Así que, Alejandro y Severo, bienvenidos al Bancaforo, la audiencia es toda suya. Excelente, bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tenernos aquí, Ernesto, por la invitación. A ustedes, amigos. Vamos a verificar. Ustedes están pudiendo ver los contenidos de la pantalla bien, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a entrar, por cuestiones de tiempo, vamos a tratar de entrar lo más rápido que podamos en el trozo de la presentación. Yo voy a empezar con la parte preliminar y después va a seguir Severo. Nada más, bueno, para que estén claros, esta es una conversación bastante conceptual, digamos. Nosotros tenemos una segunda parte o un segundo taller donde hablamos ya a nivel operativo cómo se maneja una crisis, pero lo que hemos visto es que a pesar de que muchas empresas, y nosotros lo hemos hecho para muchas empresas, manuales y programas y simulacros de preparación para situaciones de crisis, más que digamos las herramientas de soporte para tomar decisiones cuando se enfrenta a una emergencia, un incidente o una crisis, es muy importante cómo entran, digamos, la alta gerencia o las personas que van a estar encargadas de gestionar una situación de emergencia o de crisis, cómo entran conceptualmente ellos a ese incidente, porque muchas veces, sobre todo en industrias que son muy asentadas y que muy rara vez tienen este tipo de incidentes, o sea, hay sectores de actividad que son naturalmente propensos a tener este tipo de situaciones, ¿no? La minería, los hidrocarburos, por ejemplo, la industria tabacalera, digamos la industria, por ejemplo, la agricultura comercial de gran escala. Hay otras actividades que son mucho más plácidas, por ejemplo, la banca, para hablar de una, donde las situaciones, digamos, de crisis son menos frecuentes y por lo tanto, claro, no está el músculo tan entrenado para enfrentar estas situaciones imprevistas, ¿no? Hasta que sale una diputada por ahí. Exactamente. Bueno, para los que son los oyentes de Panamá saben que este año ha sido un año bien difícil en cuanto a los desafíos del entorno hacia la industria bancaria, ¿no? El entorno se puso mucho más hostil, incluso el entorno de opinión se puso mucho más hostil de lo que tradicionalmente había sido una industria muy, muy validada y que no tenía que explicarse ni justificarse ante la opinión pública, ¿no? Este año fue un año particularmente difícil en ese sentido, en esa dimensión para la industria. Entonces, bueno, un tema que es importante entender es que las crisis producen una situación de vivir o morir, digamos, en términos figurados, porque la reputación, que es, obviamente, por ejemplo, la industria bancaria, que es una industria basada en confianza, por lo que la reputación es un elemento clave, digamos, en la vida del negocio, se gana o se pierde en una crisis. O sea, la crisis es un momento de verdad, digamos, para la industria, ¿no? Y es importante recordar que aún en situaciones de crisis, el mantener o recuperar el capital de reputación está mucho más en la esfera de control de lo que pensamos. O sea, muchas veces nosotros pensamos, bueno, las crisis hacen sentir mucho a los ejecutivos que están a cargo de dirigir las organizaciones en situación de crisis, bueno, que es poco lo que pueden hacer, pero es bastante lo que está en la esfera de control de las organizaciones en una situación de emergencia o de crisis, ¿no?
Y una cosa que nos puede ayudar a entender, digo, cuánto de eso está en la esfera de control nuestra, cuánto de eso está en la esfera de control de las decisiones que tomamos, es la misma expresión etimológica de crisis, que es una palabra griega, que básicamente se refiere a una parte en el teatro griego, particularmente el género de la tragedia, en que el protagonista, ustedes recordarán, los que de repente en secundaria estudiaron historia de literatura o literatura, muchas veces es casi inevitable que cuando se ve esa materia se trate la literatura griega y el género de la tragedia, que es como el género más desarrollado de la literatura griega clásica. Y crisis era definido por los autores de la tragedia un momento fundamental en que el protagonista tiene que tomar una decisión y esa decisión lleva el curso de los acontecimientos para un lado o para el otro. Es algo que a muchos ejecutivos les pasa en una situación de crisis, ¿no? Entonces, crisis en su origen etimológico quiere decir elegir, y la gestión de crisis es la gestión de las decisiones que se toman, las decisiones que hay que adoptar en un momento clave, ¿no? Y hay que entender que ninguna empresa, por más que tenga excelentes principios de actuación, buena gobernanza, ejecutivos muy comprometidos, muy capaces, ninguna organización está exenta, y lo vemos en Latinoamérica, digo, que hasta empresas, digamos, muy sólidas, con cimientos muy firmes, cada tanto se ven afectadas por un evento externo o producido internamente, pero que digamos que se manifiesta o se visibiliza externamente, les ocurren cosas, ¿no? Eso le ocurre a las personas también. Es imposible que en el curso de nuestras vidas no nos toque algún evento adverso, ¿no? Pero lo importante, digo, como dicen muchos de estos libros de autoayuda, que nosotros no es que le vamos a dar un curso de autoayuda aquí, pero es importante qué es lo que hacen las empresas inmediatamente después que esos hechos ocurren, ¿no? Y el inmediatamente van a ver que tiene bastante relevancia en lo que Severo les va a contar después, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, cómo elegimos determina el resultado. Los criterios de decisión son muy importantes. Ahora vamos a ver por qué los criterios de decisión ayudan a que eso que hablamos cuando hablamos del concepto de crisis en la tragedia griega, para que el cómo elegimos determina el resultado. Así que el manejo de crisis es la gestión de esas decisiones a realizar en una situación de emergencia, crisis o imprevisto, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver el primer criterio de decisión en una crisis, que es el qué, ¿no? Muchas veces cuando ocurre un evento de estos de crisis, un incidente de estos, la gente le empieza a preguntar al gerente general, o el gerente general le pregunta, digamos, a sus reportes directos, o a las personas que están encargadas de intervenir cuando hay una emergencia, una crisis, un incidente, ¿qué debemos hacer? ¿No? Y ahora vamos a ver que esta es una pregunta incorrecta, y es una pregunta incorrecta, una mala pregunta, porque nos pone, cuando dice qué debemos hacer, nos pone en un marco mental centrado en la organización y no en las partes afectadas. Entonces, ¿por qué es una mala pregunta? Bueno, porque hacer antes de realizar las preguntas correctas para entender qué pasó, digamos, o a quién afectamos, el empezar a actuar bajo lo que nosotros le llamamos la trampa de la actividad, o en inglés se diría la activity trap, puede en realidad producir más daño incluso, y además ponernos a actuar en la esfera incorrecta que el causado inicialmente por la crisis. Y esto es muy humano, tanto a nivel personal como a nivel de empresas. Tendemos a ponernos cuando hay un evento adverso, a meternos en modo de autopreservación, ¿no? O de protección, y nos hace olvidar que estos eventos adversos no solo tienen consecuencias sobre nosotros, sino que tienen consecuencias sobre terceros. Y es en el gobierno de las consecuencias sobre terceros donde realmente se juega este partido, digamos, porque el no gestionar las consecuencias sobre terceros o las reacciones de terceros respecto al evento de crisis
lo que hace que la crisis se pueda volver mucho más grande, mucho más compleja y sea mucho más difícil salir de esa situación. Entonces, este es un concepto, por eso el programa se llama, o el taller se llama Principios Efectivos, porque una vez que entendemos esto, después el usar los protocolos de manejo de crisis, el usar las metodologías que muchas empresas tienen y las que no, bueno, eventualmente cada vez más se está entrando en eso, en tener planes para manejo de crisis, se hace mucho más fácil operar usando las guías que dan esos planes, ¿no? Ahora, además de una pregunta mala que es ¿qué debemos hacer? Hay una peor y todavía más perjudicial que es ¿qué debemos decir? ¿No? Y qué debemos decir es un problema común que la gerencia le plantea muchas veces, sobre todo al área, yo fui vicepresidente de asuntos corporativos y gerente regional de asuntos corporativos para multinacionales, y es una pregunta que normalmente la alta gerencia le plantea a ese tipo de profesionales, los que están supuestamente encargados de producir la respuesta externa y producir, digamos, la posición o la opinión de una empresa ante el contexto externo, ¿no? ¿Y por qué esta es una pregunta todavía peor? Porque realmente cuando las organizaciones o el liderazgo de una organización plantea qué debemos decir, lo que quiere es como que le den su taza de té de tilo. O sea, él piensa, bueno, digo algo y diciendo, digamos, resuelvo el problema, ¿no? Pero muchas veces sin entender digamos, el qué, es muy complicado poder agarrar y que el equipo de respuesta externa, digamos, el que tiene que poner la posición de la organización, hacer la descripción o decir lo que la organización describe como qué fue lo que pasó, es algo que es muy difícil hacerlo si no entendemos primero el qué, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque cada situación de crisis es un problema operativo, es un problema que ocurrió en algún área de la organización, normalmente no ocurrió en el área de comunicación o no ocurrió en el área de asuntos corporativos, es un producto defectuoso, en banca, por decir algo, alguien que hackea los sistemas, un fraude, o sea, algo que normalmente no ocurre en el área de comunicación o de relaciones públicas, que es la que después emite los comunicados, ¿no? Entonces, un principio que es muy importante es entender que ni las empresas ni las organizaciones pueden salirse de un problema operativo que causó una crisis, de un problema de negocios que causó una crisis, solo comunicando, porque continúa, si uno no se da cuenta qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los impactos que produjo en terceros, el problema sigue existiendo y, digamos, esa taza de té de tilo que saca un comunicado para explicar, pero después la dejo ahí, no termina de resolver el problema. Bueno, y ahora le voy a pasar a Severo la palabra para que Severo profundice más en esto que les acabamos de plantear. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Si seguimos el concepto de lo que Alejandro venía conversando, entonces podemos concluir de lo que él venía diciendo, que la respuesta efectiva a una situación de crisis es simplemente igual a qué hacemos más el qué decimos. En ese sentido, siguiente, vemos que si nos basamos en lo que dice Einstein, mucha gente utiliza a Einstein como ejemplo, el tema simple y sencillamente es gerenciar nuestras elecciones al hacer las preguntas correctas. Siguiente, por favor. Y ahí hay un dicho famoso de Albert Einstein que la mayoría de la gente conoce sobre los famosos 5 minutos para solucionar el problema si se hace la pregunta o si conoce la pregunta correcta. Siguiente, por favor. Es decir, si hacemos la pregunta correcta, definitivamente estamos en un buen camino para encontrar la solución a esta llamada crisis. Porque nuestro objetivo en una crisis debe estar claro, siempre es confianza. O sea, nuestra base dentro de la crisis es generar confianza o tener esa confianza. Como lo decía anteriormente, el objetivo de la crisis es preservar, en algunos casos, o recuperar la confianza que se tiene tanto en la empresa o en la organización, o que dentro de la empresa y dentro de la organización se mantenga esa confianza de cara al evento que va a estar en los próximos, o que vamos a atender en los próximos días. En ese sentido, siempre hay que entender que es mucho más fácil preservar algo que tenemos, mantener algo que tenemos, en este sentido la confianza que ya hay en la organización, que tratar de recuperarla. Si la perdemos, es mucho más difícil recuperarlo. Por eso, entre más podamos evitar
elecciones que al final nos lleven a tratar de recuperar confianza en lugar de mantener la confianza, el proceso se hace obviamente mucho menos difícil para la empresa, porque entre más tardemos en ese escenario que nos lleva a preservar esa confianza, lo más seguro es que vamos entrándonos en el otro escenario que es de recuperar confianza, que seguramente no solamente es más difícil, sino que nos lleva más tiempo, y todos sabemos que en un tema de negocios el tiempo es igual a costo, es igual a dinero. Y por eso es otra de las razones que hay que tratar de evitarlo. Siguiente, por favor. Tenemos que tener claro también que esa confianza de la que hablamos es la consecuencia natural de las expectativas satisfechas, por llamarlo de alguna manera, y es como lo definen en el Ethics Resource Center de Washington. Es el resultado de que las expectativas de un actor o de los stakeholders, la gente, es decir, estén satisfechas. De no tener expectativas que normalmente se ven como desengaños, decepciones dentro de la organización porque no se logró inspirar o mantener o preservar esa confianza que ya existía. Entonces, en esto entramos en la pregunta correcta, siguiente por favor, que en todo caso sería, ¿qué es lo que razonablemente espera esa gente que una organización o una empresa responsable haga en una situación de crisis? ¿Y por qué esta es una buena pregunta? Siguiente, por favor. Porque nos pone en un marco mental centrado de esos stakeholders, de la gente. Nos permite y debemos intentar ponernos en sus zapatos. No debemos contentarnos a nosotros mismos, sino ver y tratar de entender un poco qué es lo que esa gente, desde su punto de vista, y de una forma tal vez un poco más exhaustiva dentro de lo posible, es lo que está esperando que nosotros hagamos. Y ahí tenemos que considerar a todo el entorno de esos stakeholders, llámese autoridades, colaboradores, medios, líderes de opinión, clientes, proveedores, socios, etc. Entonces, la pregunta correcta, cuando cada actor está afectado y que espera, es que tú comprendas su situación y sentir que en la pregunta que uno se haga o que uno está haciéndose, te importe realmente con ellos, tener ese feeling de que realmente hay una conexión y no te estás haciendo preguntas o no estás simple y sencillamente viendo cómo tú o tu organización salen de un problema. Lo más importante o predictor de pérdida de confianza, como le llaman a esto, y que además causa un daño reputacional, pérdida de ventaja competitiva, etcétera, es la percepción que pueden tener tus stakeholders, las personas, de que a la organización, a la empresa, a los ejecutivos de esa empresa, no les importa realmente lo que le está pasando a esa gente o esos stakeholders que están afectados. Entonces, la estrategia fundamental en una crisis, como planteaba un poco Alejandro, o de lo que planteaba un poco Alejandro, es una demostración a tiempo de que a la organización realmente le importa lo que le está pasando a la gente afectada, a esos stakeholders. Y luego una persistente demostración de que aun cuando se resuelva o se esté resolviendo esa crisis, realmente te sigue preocupando como organización por esas partes afectadas, que continúas estando preocupando y lo vas a seguir haciendo por tanto tiempo como dure esa expectativa de esas partes afectadas. En eso tenemos que recordarnos siempre la pregunta correcta, como planteaban anteriormente. ¿Qué es lo que razonablemente espera esa gente que una organización responsable como la nuestra haga en este tipo de situaciones? Y ahí entran los criterios de decisión en la crisis que se comentaban anteriormente. Entra el cuándo. Es un concepto fundamental. Siguiente, por favor. Porque si los stakeholders tienen confianza en esa organización, te dan una estrecha ventana de tiempo para ver cómo responde, pero es una ventana de tiempo que tenemos que aprovechar. Hay otra gente que ni siquiera tiene esa ventana de tiempo y hay gente, que es lo peor, que la tiene, no lo considera y no la ve, porque aquí es cuando juega el rol fundamental la empresa, en que hay que actuar muy inteligentemente y aprovechar esa ventana de tiempo al máximo posible. El silencio tiene un precio. Generalmente el silencio tiene un precio, nunca pasa desapercibido como mucha gente piensa. A veces es el menor precio a pagar, pero tengamos que tener consciente que el silencio tiene un precio. En muchos casos, la mayoría de los casos,
a las empresas se les percibe como que es indiferente o de alguna manera está aceptando la culpa y muchas veces ese no es el caso. En un mundo como el que vivimos de redes, le da mucho espacio a esos actores hostiles o críticos permanentes de la empresa, que muchas empresas tienen críticos permanentes, a definir en qué consiste la crisis, a definir cuáles han sido, entre paréntesis, los verdaderos motivos y las verdaderas acciones de la empresa, que obviamente no son las verdaderas necesariamente, pero al tener ellos el podium, al tener ellos el palco preferencial, como quien dice, en esta crisis, son los que van a definir lo que para la gente en percepción va a venir a ser lo que son esos verdaderos motivos y esas verdaderas acciones, aunque no lo sean. Y eso definitivamente va a hacer que la opinión pública en la mayoría de los casos se vuelva contra la empresa. Y aquí es donde entra el tema de a veces una diatriba entre nosotros o el equipo ejecutivo y los asesores legales de las empresas. La mayoría de los asesores legales en estos tipos de casos, si la crisis es muy fuerte, van a aconsejar, no digas eso, mejor no digas nada y quedémonos tranquilos a esperar que esto pase. Pero antes de eso tenemos que recordar, siguiente por favor, que cada situación de crisis, como lo mencionó antes Alejandro, antes de volverse un problema legal o un problema comunicacional, es un problema de negocios. Y tenemos que estar claros que los que manejamos el negocio y los que sabemos de negocio, entre comillas, por eso estamos ahí, somos nosotros, no necesariamente el abogado en el caso del sector que estamos conversando. Entonces, ¿cuáles son las acciones a tomar una vez que definimos el qué y el cuándo? Tenemos que reconocer ante la gente, no ante nosotros, no ante el board, no solamente internamente, sino ante la gente. Tenemos que reconocer que se tiene conciencia de que hay un problema y que sabemos en qué consiste el problema o cuál es la situación. Hay que generar y tener esa empatía con todas las personas afectadas, con los stakeholders, sobre todo y muy importante, por ejemplo, en el caso que acaba de pasar lamentable de las inundaciones, en los casos donde hay personas fallecidas, hay gente herida, hay damnificados, hay actores sociales involucrados, tenemos que poder tener esa empatía y expresarla de alguna manera. No nos la quedemos, hay que expresarla. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera refuerza o expresa los valores que tiene la empresa y que son la razón por la cual la compañía entiende el problema. Esto es lo que tenemos que tratar de decir. Entendemos el problema porque tenemos valores, somos empáticos hacia lo que está sucediendo. No es que el problema lo queremos solucionar porque tenemos un problema de negocios, aunque eso sea neto. Entonces viene el tema de cómo vamos a abordar esto. Y en ese abordaje tenemos que ver cuáles son los pasos específicos que vamos a tomar en respuesta a ese evento, a esa crisis, pero también tenemos que describirlo. La gente tiene que poder de alguna manera entenderlo y tienen que entender también que hay un compromiso de parte de la empresa. Y para eso nosotros tenemos que detallar cuáles van a ser los siguientes pasos que va a tomar la organización y cuáles son los pasos que esos stakeholders, esa gente, puede esperar de parte de nosotros y dónde incluso puede participar, porque muchas veces esto puede ser interactivo y de alguna manera logra mucho más y mejor empatía con esos stakeholders. Hay un concepto fundamental en esto y es el del First Mover Advantage. O sea, el primero que se mueve o el primero que define tanto la crisis como los motivos y las acciones es el que controla o tiende más a controlar la interpretación de un evento de crisis. Y en eso entra lo que llamamos la hora dorada. Siguiente, por favor. Que es como en el caso de un paro cardíaco, dicen la próxima, es una regla que indica que retrasos incrementales luego de la primera hora de transcurrida una crisis, es decir, entre más nos demoremos, es peor, porque esos retrasos, en el caso de un paro cardíaco, pueden tener un impacto mucho mayor que los que van a corresponder en el término de los intervalos de tiempo siguientes a la primera hora. Y a eso le llamamos la hora dorada. Para eso nos hacemos un test de 4 preguntas para que más o menos, y ponerlo esto un poco práctico y les queda un poco a ustedes más sencillo. Son 4 preguntas muy sencillas, ahí las pueden ver. Estarán los stakeholders clave esperando que hagamos o digamos algo. El silencio que tengamos o manifestemos va a ser interpretado como indiferencia hacia el daño que la crisis está causando o como una afirmación de que somos culpables del evento.
Hay otros actores que están hablando de nosotros y están teniendo influencia en la forma en que los stakeholders clave están percibiendo nuestro papel en la ocurrencia del evento y en su solución. Y por último, si esperamos, vamos a perder la capacidad de influir en el resultado. Y aquí podemos hacer una pequeña dinámica, o ustedes pueden hacerla, perdón, allá en sus oficinas o en sus casas, y preguntarse en qué eventos internacionales, incluso nacionales, piensan ustedes que se ha aplicado bien este concepto, en cuáles se aplicó mal, siempre recordando la pregunta correcta. ¿Qué es lo que razonablemente espera la gente de una organización responsable como la nuestra haga en una situación como la que está, como la que ustedes definen? Y para tener un pequeño resumen, diríamos 6 puntos. 1, las empresas tienen más control en una crisis de lo que generalmente piensan. La expectativa más básica es que te importe con las partes afectadas. Eso es lo mínimo que la gente o los stakeholders esperan de las empresas, que te importe. La confianza está basada en el cumplimiento, la satisfacción de las expectativas de esos stakeholders, y tenemos que tener claro siempre que es mucho más fácil preservarla o mantenerla que recuperarla. Tenemos que tener claro también que el primero que define, como decíamos anteriormente, es el que tiene mayor control o mayor posibilidad de tener control de esa crisis, y para eso aplicar el concepto de la hora dorada. Tenemos que demostrar mucho el me importa contigo de la forma más rápida posible, que la gente, que los stakeholders afectados sientan o tengan esa percepción. Y por último, hay que continuar siempre después, durante, demostrando que nos sigue importando y que no fue simplemente para salir del paso. Con eso le paso nuevamente al mando a Alejandro. Sí, bueno, básicamente la presentación, digamos, Ernesto, la limitaríamos a esta parte, porque lo que viene después es digamos, bueno, cómo los elementos de un plan operativo de manejo de crisis, ¿no? Pero la verdad que lo que nosotros hemos encontrado en los talleres que hemos dado es que a la gente le gusta mucho esta primera parte, porque es una parte que es bastante contraintuitiva, digamos. Normalmente las empresas, uno de los problemas que sienten que al que deben responder en una situación de crisis es, bueno, cómo, qué decir, ¿no? Y qué hacer. Entonces, fíjate cómo en la presentación que les acabamos de hacer, salen cosas que están como fuera del radar o fuera de la caja, ¿no? Que debemos pensar desde el proceso de comunicación, muchas veces el proceso de marketing, está aprendiendo también que en lugar de ser como mirándose el ombligo, ¿no? Desde la empresa hacia la audiencia, decíamos, primero vamos a relevar cuáles son las inquietudes de la audiencia, qué es lo que le hace clic a la audiencia, y a partir de ahí entonces vamos a organizar un programa de comunicación, un programa de mercadeo. Esos son aprendizajes que las empresas han estado haciendo en los últimos años, ¿no? Bueno, toma lo que te doy, si no, espérate, a ver qué es lo que te hace clic, y voy a tratar yo sí tengo obviamente mis prioridades de marketing o mis prioridades de comunicación, mis prioridades de engagement, pero tengo que ver cómo saneo un poquito, le doy clic a las cosas que te hacen clic a ti para que tú me prestes atención. Y en la solución de crisis pasa algo parecido, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, hey, vamos a ver primero los muertos y heridos del otro lado, digamos, y empecemos a ver, bueno, cómo entendemos a partir de los impactos que tuvo esa situación de emergencia o crisis en terceros, trabajamos de afuera hacia adentro. Tradicionalmente las organizaciones en situación de crisis han estado más en modo autopreservación. Primero me aseguro el territorio acá adentro, pero mientras tanto el entorno continúa autónomamente procesando, sin perspectiva de la empresa, sin acercamiento de la empresa, las crisis. Es un poco lo que les comentaba Severo, ¿no? O sea, mientras la empresa agarra y se mira a sí misma y se mira el ombligo en una situación de crisis, el entorno, no solo el entorno, sino que actores dentro del entorno pueden incluso satanizar a la empresa, pueden, como lo definía Severo en ese First Mover Advantage, digamos, pueden esos actores decir,
realmente la empresa, esto ocurrió porque la empresa no tenía estos controles o no invirtió en estos procesos para cuidar el ambiente, o por ejemplo en banca para los temas de conozca a su cliente, ese tipo de cosas. Empiezan terceros, y bueno, ustedes saben que en América Latina digamos, con el tema de la falta de seguridad jurídica, eso, hay mucha gente bueno, que se aprovecha, que son estos, digamos, abogados de ambulancia, ¿no? Que se aprovechan de un evento así para acercarse a las partes afectadas y dicen, hay que demandar al banco, ¿no? O hay que demandar a la empresa, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros pusimos mucho énfasis en esta presentación, más que en la parte operativa, bueno, en cómo son los procesos de escalamiento, de distribución de funciones, cómo sería un organigrama para una empresa en una situación de crisis. Empezamos por acá, porque yo he visto muchas empresas que tienen manuales bien definidos, con procesos bien definidos, con responsabilidades bien distribuidas, incluso con respuestas a escenarios de crisis preparadas, que es muy bueno. Todo lo que se pueda uno preparar antes y tener procesos y guías y protocolos para el manejo de este tipo de situaciones que permitan saber, bueno, cómo se escala el involucramiento de diferentes áreas de la empresa en este tipo de eventos es muy bueno, pero si nosotros a nivel conceptual no estamos claros, la mayoría de esos procesos son, digamos, diseñados para reaccionar a una situación de crisis, pero le van corriendo atrás y muy atrás, o sea, ya muy pasada la hora dorada, a esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito, o sea, lo más importante que queríamos nosotros dejarles a ustedes es el qué y el cuándo, ¿no? O sea, son esos dos criterios de decisión que son muy importantes a la hora de la crisis, ¿no? Así que bueno, gracias Ernesto y gracias. Bueno, buenísimo, buenísimo. De la charla de ustedes acabo de recordar que cada vez que yo voy a Lima entro en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tomo un taxi y tú sabes qué cosa me pone en crisis. Que yo tomo el taxi y el taxista me pregunta, señor, ¿y usted de dónde es? ¿No? En Lima, ¿no? Me preguntan, porque mi acento... Ya se cambió. Sí. Se cambió como el tuyo también. A mí me pasa igual, a mí me preguntan si soy chileno cuando voy a Uruguay. Entonces, y ahí cada vez que el taxista me pregunta, señor, ¿y usted de dónde es? Yo entro en crisis. Bueno, yo tengo una pregunta a nuestros amigos bancaforistas. Existe un icono de preguntas y respuestas, siéntanse libre de hacer su pregunta, o si alguien quiere que le demos audio, también podemos compartir, podemos darle audio para que haga la pregunta. Pero yo tengo una, digamos, de los típicos errores, ¿no? Por la experiencia que ustedes tienen, de los típicos errores que hay en la gestión de crisis, digamos que yo les voy a dar 3 errores clásicos y ustedes me van a decir cuál es el que más han visto que se repite en las situaciones que conocen, ¿no? El primero es enfocarse en el impacto propio y no en el impacto a un tercero, porque la crisis, o sea, tiene un impacto por lo menos bilateral y a veces multilateral, ¿no? Entonces, algunas empresas se preocupan por lo que le está pasando, por su negocio, por las circunstancias propias, pero de repente no están viendo, digamos, el efecto causado en los grupos de interés, llámese clientes, ¿no? Proveedores, etcétera, que están también afectados, ¿no? Y se enfocan tanto en uno que al final, de repente, la solución va por otro lado, no está tanto en el tema interno. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso es no reconocer la crisis, ¿no? O sea, negar la crisis. No pasa nada, o sea, eso no le das caso, que eso va a pasar, ¿no? Y lo tercero es tenerle respeto a la crisis, saber que la crisis va a llegar, porque siempre va a llegar, o sea, digamos, con mayor o menor probabilidad de ocurrencia, pero la crisis desafortunadamente va a llegar en algún momento, ¿no? Por razones propias o por razones externas también. Entonces, y hay empresas que se demoran demasiado en su gestión de crisis. O sea, dejan correr el tiempo. O sea, tienen el manual muy lindo, pero para reunir al comité de gestión de crisis
se toman varios días. Y para que el comité decida, que es lo más importante, tomar decisiones, pues se demoran, dicen, no, necesitamos más información, hagamos esto, consultémoslo, pero no avanzan en la crisis, en la gestión de la crisis. Entonces, de esos tres, ¿cómo calificarían ustedes lo más recurrente de mayor a menor? ¿Cuál es el caso que consideran que se da con más frecuencia de lo que ustedes han visto? Ok. Las tres situaciones que describiste, en muchos casos, por lo menos hay 2 de 3 juntas. Está muy buena tu pregunta, Ernesto. Mira, la situación 2, que tú mencionaste, la de, bueno, que muchas empresas no reconocen que están en una situación de crisis. Ya después, el 3 es que reconocen, pero la reacción es tardía, ¿no? O sea, se demora. Pero el escenario 2, ¿por qué ocurre esto? Miren lo importante que es esto. Hay muchas empresas, y la mayoría de las empresas, y no importa, aunque sean micro, nuestras propias empresas, tienden a pensarse mucho a sí mismas y estar, digo, en diferentes niveles bastante desconectadas del entorno donde operan, ¿no? Entonces, esa desconexión hace que muchas veces las empresas estén con lado ciego. Nosotros le llamamos tener lado ciego. Nosotros tenemos un producto que se llama Cámara de Segunda Opinión, que es precisamente ayudar a la alta gerencia a cuidarse de los lados ciegos, porque los lados ciegos son los que llevan normalmente a situaciones de crisis, ¿no? Entonces, está buenísima tu pregunta, Ernesto. Digo, qué bueno que no la ensayamos, porque te digo, es muy buena incluso para la audiencia e incluso para nosotros, ¿no? Que digamos que estamos trabajando en situaciones de crisis, ¿no? La segunda me parece que es como casi en todos los casos ocurre, y ocurre porque las empresas están en modo automático muchas veces en su situación con el entorno. O sea, incluso las empresas que son muy volcadas al mercado, no monopólicas, sino empresas que están en mercados altamente competitivos, te llamaría la atención las desconexiones que tienen respecto a pensar desde el cliente la organización, ¿no? Las organizaciones tendemos a ser muy egoístas, muy de mirarnos del ombligo como Narciso, muy narcisistas, digamos, es decir, somos lo máximo.com y eso, y en ese hábito, digamos, se vuelve un hábito, un way of working, nos olvidamos del entorno, ¿no? Y la tercera es bastante común también, ¿no? Porque, bueno, conceptualmente el que las crisis tienen efectos bilaterales, de repente lo entendemos. A veces la diferencia que hace que una crisis sea de mucho impacto para una empresa es no entender la profundidad del impacto que se tuvo hacia terceros, ¿no? A veces, es un salpullido y resulta que tiene una llaga que le cubre todo el cuerpo, ¿no? Pero la empresa dice, no, es un salpullido, ¿no? O sea que te digo, las tres se presentan en muchos casos, pero por lo menos la 2 y la 3, o sea, el tema de reconocer y las anoté, por eso perdón que estoy mirando por el costado, reconocer que se está en una situación de crisis. Y ese concepto que dijo Severo, el First Mover Advantage, ¿no? Y la hora dorada, que es que las empresas se demoran porque hay parálisis por análisis, porque, claro, obviamente las empresas normalmente tenemos un modo muy racional, digamos, de pensar secuencialmente, no lateralmente, digamos, entonces, no, primero tenemos que entender esto para poder entender esto. Mientras eso pasa, digamos, y analizamos qué fue lo que pasó, y eso se demora mucho. Nosotros, bueno, en la parte segunda, digamos, tenemos un ejercicio que es en 3 minutos definir qué pasó, las partes afectadas y la acción, ¿no? Entonces, en 3 minutos tienes que agarrar y definir las acciones preliminares para abordar en una situación de crisis. Es un ejercicio muy bueno, muy riguroso, muy bueno porque obviamente, bueno, la gente se da cuenta que en 3 minutos puede realmente definir muy claramente un curso de acción para responder a un evento inesperado. Entonces, que es algo que a la gente la sorprende, porque dice, wow, yo no sabía que podíamos responder tan rápido, pensé que me iba a demorar una semana.
No, lo puedes hacer, ¿viste? Hay que forzarte a que, en 3 minutos es lo que tienes para resucitar el paro cardíaco, ¿no? Entonces, Solamente para agregar un pídete. poquito ahí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Alejandro, en que tal vez el orden sería 2-3-1, pero creo que lo peor es cuando las tres se juntan, Ernesto, y eso lo hemos visto también. Hemos visto empresas que de pronto no se dieron cuenta o no reconocieron a tiempo que tenían un problema, que esa sería la 2, por ponerlo muy conciso. La 3 es que de pronto dicen, bueno, minimizan el problema y dicen, tranquilo, que eso va a pasar o lo que sea, y no actúan a tiempo. Y luego viene el 1, que es cuando deciden actuar, entonces ahí sí lo hacen demasiado narcisista, como decía Alejandro, y muchas veces el director de orquesta, ya se llame ese gerente general, el CEO, el presidente, dependiendo del tipo de organización, es el que toma la batuta y sin ver realmente el tema interno con su equipo y mucho menos el tema externo, ni generar esa empatía o preocuparse por esa empatía de la que hablábamos, comienza a tomar decisiones de cómo va a solucionar esa crisis y, como decimos en buen panameño, la riega más. Sí, Eso sí, lo sí. hemos visto. Sí, por acá tenemos, gracias por la respuesta, por acá tenemos una pregunta, dice cómo manejar la situación cuando las políticas adoptadas por la empresa empiezan a afectar al cliente interno y eso a su vez afecta a la atención especial que debemos darle al cliente externo. Entonces, yo le voy a contar una pequeña historia, una mini crisis que tuve en mi empresa hace algunos años, hace como 6 años. Entonces, yo contrataba ejecutivas de venta que tenían que cumplir unas metas comerciales para vender los seminarios nuestros en cada país de Latinoamérica, ¿no? O sea, estaban segmentados por países. Y teníamos un acuerdo que era más o menos así, el contrato de trabajo dice, pues, se trabaja de lunes a viernes, de 8 a 5, y los sábados de 8 a 12. Pero ¿saben qué, muchachos? Eran personas muy jóvenes, la mayoría eran universitarios de los últimos ciclos, ¿no? O recién egresados. Entonces, bueno, muchachos, ustedes no tienen que venir los sábados, ¿no? Pero el horario de trabajo, el horario formal dice que sí, que los sábados se viene, pero miren, solamente vamos a venir los sábados si las ventas bajan, ¿no? Si las ventas bajan, entonces vamos a tener que venir los sábados. Era como el incentivo, ¿no? Bueno, ¿adivina qué? Pues las ventas bajaron. ¿Y adivina qué? Entonces yo le dije, me reuní al equipo, eran como 8 muchachos. Le digo, ¿saben qué? Las ventas han bajado, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tengo que venir los sábados. Entonces, obviamente, pues, yo no escuché insultos, pero estoy seguro que mucha gente me insultó mentalmente, ¿no? O sea, los sábados, venir los sábados y ahora tengo que venir los sábados. ¿Y sabes qué? Adivina qué, las ventas bajaron más todavía. Las ventas bajaron más, porque el equipo se sintió afectado, ¿no? Con razón o sin razón, por realidad o por percepción, ¿no? Y entonces yo aumenté mi estrés porque, oye, no me estaba funcionando la cosa, o sea, y incluso hicieron como su sindicato, ¿no? O sea, aquí estamos todos juntos contra esto, no vamos a venir los sábados, o sea, entonces se me armó una pequeña crisis. Es parte de la historia, pero ¿qué pasa en organizaciones grandes, ¿no? ¿Qué pasa cuando se toman medidas, ¿no? En una fábrica, en una industria, ya sea de despido, ya sea de horarios, ya sea de políticas, ya sea de reducción de costos o de modalidades de trabajo, lo que sea, y eso termina, digamos, afectando al cliente interno y por lo tanto afectando al cliente externo y por lo tanto afectando a los accionistas, ¿no? O sea, ¿qué experiencia nos pueden comentar sobre eso? Creo Perdón, que estás... sí, sí. Yo creo que tanto sé como yo vamos a contestar. Estoy viendo las otras preguntas también y son muy buenas. Y vamos a contestar los dos porque la verdad que son temas que los dos trabajamos, ¿no? Ok, miren, sobre la pregunta que hace Cintia, hola Cintia, aparte aprovecho para saludarte, Cintia González. Bueno, a ver, sí, miren, una de las principales causas o orígenes de problemas para las empresas son los colaboradores, ¿no? O sea, colaboradores descontentos.
Entonces, uno de los problemas más grandes que, bueno, creo que todos quienes ocupamos cargos de dirección o digamos, de influencia en organizaciones, incluso nosotros que somos asesores de la alta gerencia, vemos en las organizaciones donde hay que ayudarlas a gestionar la relación con el entorno, los colaboradores por acción o por omisión, porque muchas veces tienen fallas en su ejecución, producen problemas para la empresa graves. Por ejemplo, digamos, el área de atención al cliente o postventa es un área que genera mucho volumen de incidentes que a veces se convierten en crisis mayores, ¿no? Entonces, uno de los problemas más grandes, nosotros tenemos, un producto muy basado en tecnología, pero muy bueno, que lo tenemos con una empresa española chilena, para employee engagement. El employee engagement y el tema de comunicación interna para ayudar a que las personas se alineen con los objetivos de una organización, entiendan cuál es su función en la organización, entiendan cuando llegan cada día qué es lo que la organización espera de ellos, es algo muy importante, ¿no? Y también funciona para fomentar el employee moral, como se dice, ¿no? O sea, la mística del equipo. Entonces, yo creo que en Panamá sí ahí estamos un poquito atrasados respecto a los desarrollos en otros, obviamente en economías y mercados más sofisticados, aunque sí hay ejemplos muy buenos de prácticas de comunicación interna y de, digamos, de engagement con los empleados. Hay empresas que hacen muy bien ese trabajo. Es la audiencia más, la pregunta de Cintia es muy buena porque les digo la verdad, yo siempre le digo a las empresas, la audiencia más difícil es el empleado. Porque el empleado vive en tu casa, ¿viste? Sabe cómo eres. O sea, tú puedes engañar de repente si quieres, engañar entre comillas a la opinión pública o a externos acerca de las virtudes de tu organización. Pero bueno, yo me acuerdo, digo, para mencionar un banco que tuvo en un momento una campaña que decía por una banca más humana, ¿no? Espero que no me tiren una teja. Y yo me acuerdo que uno de sus principales detractores eran sus empleados, que viste que en redes sociales y eso decían, no, somos una banca inhumana. Entonces, imagínate, el daño que le hace a una organización que gente de adentro la esté saboteando, ¿no? O por ejemplo, digamos, una empresa digamos, que inicia una campaña de promoción de sus artículos y eso, y los empleados no van a un barbecue y eso y de repente toman otra cerveza, ¿no? Entonces, esos son mensajes muy poderosos que los empleados mandan al público, ¿no? Entonces, en el manejo de crisis, ahí, miren, es como un termómetro muy, muy fuerte de qué tan enganchados están los empleados con la organización. Hay empleados que tenían la camiseta tatuada y se nota que la camiseta de la empresa la tienen tatuada, o sea, la tienen superpuesta, y hay empleados que aprovechan eso, como lo hacen oportunistas en el entorno externo, para petardear a la organización, ¿no? Entonces, esta pregunta que se siente es muy importante porque las crisis son incluso un termómetro donde uno ve quién está con la empresa y quién no está. O sea, quién trata de ayudar y quién acusa a la empresa, adentro de la empresa, lamentablemente, ¿no? Entonces, una de las cosas que la mayoría de las empresas se dan cuenta en situación de crisis es que tienen que, como decimos en panameño, recoger al ganado, recoger a la tropa, ¿no? O sea, que hay que reenergizar digamos, darle un boost, digamos, a la mística interna, ¿no? La mística interna es súper importante. Hay organizaciones que las crisis revelan, digamos, las debilidades del compromiso de los empleados con la organización. Y en la otra, yo voy a contestar las dos y dejo que como es, que Cedro también comente en las dos. La otra nos encanta. Nosotros, la pregunta sobre el tema de las redes sociales, nosotros, acá sí va a tener que hablar de algo que ha hecho la empresa, perdonen, pero lo que pasa es que si es un producto innovador que creamos nosotros tenemos empresas de muy alta reputación, pero que igual son objeto de campañas extorsivas, de gente, digo, que no conoce bien a la empresa y que opina sobre la empresa equivocadamente, a veces sin información, o gente que está peleada con el mundo y opina también sobre la empresa. Por ejemplo, en el tema de la situación que se dio con las moratorias y eso, había personas que genuinamente opinaban y había personas que malintencionadamente opinaban.
Y en los dos casos había errores. Había algunos casos, errores, digo, con mala intención. La gente no quería saber la verdad de la cosa, sino simplemente caerle a los bancos, digamos, por agendas políticas o agendas de que eran grupos económicos adversos. Y había gente que genuinamente, digamos, con poca información, digamos, sin conocer bien el impacto que pueda tener indirecto sobre ellos la adopción, digo, prolongada de estas medidas de moratoria, también opinaba, ¿no? Entonces, nosotros para este tipo de situaciones, hace años, que hace 2 años que estamos trabajando en esto, creamos un producto que se llama Comunidad Digital de Defensa y Apoyo. Y esto es algo que creo que, digamos, bien estructurado, con buenas metodologías, con buena ejecución, digamos, o deficientemente, las organizaciones van a tener que tener un programa paralelo autónomo de gestión de la opinión en el espacio digital. Y les digo paralelo y autónomo porque hay cosas que las redes oficiales de los bancos, por decir algo, o pueden hacer. O sea, el banco no se puede poner a pelear con Zulay, por decirles algo, ¿no? Pero sí una red autónoma sí puede desnudar las intenciones de Zulay. Y eso nosotros lo hemos hecho, no en la industria bancaria, pero lo hemos hecho en otras industrias y ha neutralizado, digamos, a esos actores hostiles y le ha dado paz social, digamos, a las empresas, ¿no? Entonces, hay empresas que son altamente reguladas a las que este tipo de aventureros o de stakeholders hostiles tratan de acusarlas de cosas o tratan de empujar al gobierno a que tome acciones hostiles contra ellos. Y las empresas han entendido que se tienen que defender con hechos digamos, e información puesta en redes oficiales, pero además teniendo estas comunidades digitales de defensa y apoyo que hacen el trabajo de desnudar malas intenciones. No se usan para golpear, sino que se usan para defender la reputación de una forma en que la empresa pueda tener un poquito más de libertad para hacerlo, porque una red oficial no se va a poner uno a pelear con un consumidor y decir, hey, el problema es que agarraste y dejaste el producto fuera de la refrigeradora 3 días, es obvio que se iba a dañar, eres un tonto, pero eso no se lo puede decir la red oficial de una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, les comento esto porque, digo, no, es algo que en otros países se ha empezado a hacer y en Panamá se está empezando a hacer el tener este tipo de plataformas que trabajan justo digamos, con el programa de comunicación externa de las empresas y el programa de comunicación interna de las empresas en proveer elementos que permiten tener una plataforma de trabajo mucho más robusta para defender la reputación de las empresas en situaciones de crisis. Y ojo, les comento que hay muchas crisis que se crean precisamente en la esfera digital. Y bueno, y Cedro les va a comentar más. La esfera digital incluso permite que este tipo de personas que son a veces hasta extorsionistas, aprovechen las ventajas del anónimo en digital, digamos, de las ventajas de tener cuentas pagadas, de tener call centers y eso, para extorsionar a las empresas. Y los bancos particularmente, digamos, ahora que lo pienso, como es una institución que depende de la confianza de los clientes, que no haya corridas, ese tipo de cosas, son una institución que puede estar muy vulnerable ante este tipo de situaciones, ¿no? Gracias. Solamente un par de acotaciones ahí porque veo que el tiempo se nos viene encima. En el caso de Iván Mastino, que está ampliando un poco la palabra la pregunta que se hiciera anteriormente con el tema de las crisis internas, tal y como le explicó Alejandro, todo eso que explicó Alejandro aplica también con la pirámide invertida. O sea, no solamente cuando se refiere a colaboradores, no estamos hablando solamente de empleados medios hacia abajo, estamos hablando de todos los empleados dentro de una organización. Porque tenemos que recordar que aún el dueño de una empresa es empleado de esa empresa, es un colaborador de esa empresa y definitivamente que el tema de la gestión de comunicación interna va para todo el equipo y en muchos casos definitivamente que los canales que hay que buscar de comunicación dentro de la empresa van más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba para que luego puedan ser también transversales, pero todo eso se logra a través de un diagnóstico que toca hacerle a la empresa. La mayoría de las veces las empresas pequeñas tienden a tener mucho menos este tipo de problema que empresas muy grandes, obviamente por la cantidad de colaboradores, a no ser que sean empresas familiares, que a veces se complican, pero bueno, eso es todo un tema de gestión de comunicación interna
que se puede mirar. En el caso de las redes, yo lo único que añadiría a todo lo que ya explicó Alejandro, estuvo muy bien, era que tenemos que tener cuidado un poco también y hacernos las preguntas que antes se planteaban, de las 4 preguntas. ¿Por qué? Porque basado también en lo que comentaba Ernesto, aquí se invierte el orden de las crisis. Aquí generalmente la número 1 es el número 1 que él planteaba, es la persona. Aquí somos medio narcisistas, aquí nosotros nos tomamos primero el problema o creamos el problema nosotros mismos o lo vemos como tal. Yo tengo algunas intervenciones públicas y a veces tengo gente que en redes no le gusta lo que yo diga y se van por ahí diciendo cualquier cantidad de cosas. Si yo me tomara eso realmente personal, yo puedo seguramente generar una crisis donde no la hay, porque muchos de estos temas en las redes mismas, la gente las valida o no dependiendo de quién las genera, o sea, quién genera estos rumores, dependiendo de la situación del momento, dependiendo mucho de las respuestas que la empresa o la persona dé. Y aquí, por eso hacía el énfasis en el tema del narciso o el narcisismo, porque aquí nosotros tenemos que poder entender o tener muy claro, si estamos en una empresa, que nosotros representamos a la empresa y no a Severo Sousa. Sí, o sea, es muy difícil a veces deslindar esto, separar esto, pero es una realidad. Severo Sousa en ciertos ámbitos es Severo Sousa y en otros ámbitos va a ser de corporate diplomacy, en este caso, por ejemplo. Entonces, yo tengo que estar muy claro en qué ámbito me estoy moviendo en muchos casos para ver cómo voy a responder y por eso están las preguntas que hemos planteado. Entre las básicas, por ejemplo, es si mis stakeholders clave están esperando que yo haga o diga algo. Si yo guardo silencio, ¿será que lo van a interpretar como que es una indiferencia? ¿O qué puede pasar de que la gente piense que es una afirmación de que realmente somos los culpables de ese evento? Pero ya no, dentro de la empresa, no es a nivel de Severo Sousa, no es a nivel de mi persona, es a nivel de la empresa. Lo que le conviene a la empresa, lo que afecta a la empresa y en eso es lo que nos tenemos que enfocar un poco antes de entrar en usar todas estas herramientas que hay, que cuando ya determinemos que son necesarias, entonces sí entramos en la etapa que planteaba Alejandro, donde es cierto, nosotros por eso desarrollamos esta herramienta o tenemos esta herramienta que ha sido muy útil, porque hay peleas, como bien planteaban, hay peleas que no las puedes pelear tú, tienes que dejar que alguien las pelee por ti. Muy bien. Bueno, amigos, hemos terminado en punto, fíjense, 8:30. Sumamente agradecidos con ustedes por todas esas ideas y esa experiencia que nos han compartido. Esperamos que haya una próxima oportunidad el próximo año para continuar la temática porque es tremendamente interesante. Muchas gracias. Y bueno, agradecido también con la audiencia que nos acompaña, nos ha venido acompañando desde hace muchos bancaforos. Decirles que nos quedan 2 bancaforos más en el año, ¿no? La próxima semana tenemos una presentación sobre las fallas más comunes en los sistemas antilavado de activos. Traemos a un experto, que es Ricardo Sabela, que nos va a hablar de ese tema. Y en el último bancaforo del año, pues me va a tocar a mí hacer las proyecciones para el 2021, ¿no? Ya me da miedo hasta a mí mismo, ¿no? Entonces, pero tenemos que hablar de 2021, porque estamos terminando el 2020, y bueno, me tocará hacer las proyecciones, así que nos veremos el 11. Yo voy a querer ver ese bancaforo, porque yo fui de los que salí, ese tema que tenemos en este momento los empresarios es la incertidumbre. Así que a lo mejor tú me reduces un poco esa incertidumbre. Bueno, de hecho, estos bancaforos que antes lo hacíamos mensualmente y ahora los hacemos semanalmente, tienen como propósito reducir la incertidumbre, ¿no? O sea, ese es el propósito, Claro. básicamente. Aunque el próximo año estamos pensando ya no tenerlo semanalmente, sino que hacer algunos pequeños cambios. Tal vez ya no va a ser semanal, tal vez quincenal. Lo vamos a definir de aquí hasta el 18 de diciembre, que tendremos nuestro último bancaforo.
Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen gracias. un excelente viernes. Gracias Y a quiero ustedes y a aprovechar la para orden. las mamás de Panamá, desearles un feliz Día de la Madre el 8 de diciembre. Y Alejandro Severo, si tienen últimas palabras, es la despedida. Yo solo aprovecho para darte las gracias, realmente darle las gracias a la audiencia, que ha sido bastante amplia y buena, y las preguntas excelentes, y bueno, decirles que estamos a la orden para todos ustedes, y cualquier otra intervención en el futuro, con mucho gusto, para eso estamos. Gracias a todos y que pasen un excelente fin de semana, y felicidades a todas las madres panameñas y no panameñas que estén en Panamá. Igualmente, de la audiencia, muy buenas preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos.